Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo. Seré como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Ya hemos comenzado con amándonos por la palabra de Dios. Soy tu servidor en Cristo, Eric Martínez, y esto es estudiando, reflexionando la palabra de Dios. El tema que hoy nos ocupa es Melquisedec, rey de Salem. Vamos a seguir las huellas de este personaje bíblico que encontramos y vamos a utilizar para conocerlo dos textos, es decir, el libro de Génesis, en el capítulo 14, y también en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, recuerdo. Sobre estos dos fundamentos vamos a ir conociendo lo que nos dice el Señor en su palabra a través de esto y qué tiene esto que ver con nosotros hoy día. Pero no sin antes alabar al Señor. Es justo, es necesario, se lo merece y nos conviene. Al despertar un nuevo día, los cielos se acaricien con su olor. No quiero desafiar más la alegría, prefiero inundarme con tu amor, oh Dios. Anhelo cada día al despertarme, escuches y respondas mi clamor, diciendo, heme aquí estoy contigo, porque has dejado ver tu salvación. Yo te miraré a ti, Jehová, ayúdame a partir el pan, con el hambriento quitar los yugos de opresión, saciar el alma en aflicción, estar con mi hermano todo el tiempo. Oh, 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 oh. Al despertar cada día, los cielos se acaricien con tu olor. No quiero desafiar más la alegría, prefiero inundarme con tu amor, oh Dios. Anhelo cada día al despertarme, escuches y respondas mi clamor, diciendo, heme aquí estoy contigo, porque has dejado ver tu salvación. Yo te miraré a ti, Jehová, ayúdame a partir el pan, con el hambriento quitar los yugos de opresión, saciar el alma en aflicción, estar con mi hermano todo el tiempo. Yo te miraré a ti, Jehová, ayúdame a partir el pan, con el hambriento quitar los yugos de opresión, saciar el alma en aflicción, estar con mi hermano todo el tiempo. Oh, 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 oh. Bien, vamos a las escrituras. Alabado sea tu nombre, Padre. Te bendigo siempre y gracias por tu palabra que voy a compartir. A ver, el contexto es el siguiente. Abraham
después de salir de Ur de los Caldeos e ir a la tierra de Harán, luego se separa desde allí de su padre, pues Dios le dice, eh, deja a tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Se encuentra y llega al encinar de Manre. Manre es un amorreo, un territorio que llevaba este nombre. Y él se establece allí mientras que Lot, su sobrino, porque había crecido mucho el ganado de ambos, Abraham tenía más, pero ya había dificultades sobre el pasto y problemas entre los pastores. Así que Lot se dirige a los territorios pertenecientes al rey de Sodoma, perdón, de Gomorra, y bueno, estando allí, ocurrió en ese momento que se presentó una guerra entre reinos, es decir, 4 reyes se enfrentaron a 5 reyes. Dentro de estos 5 reyes estaban los reyes tanto de Sodoma como de Gomorra. Y los 4 reyes vinieron y vencieron y tomaron todos los bienes de Gomorra, de Sodoma, y se llevaron a la gente prisionera, entre ellos al sobrino de Abraham, Lot, hijo de su hermano Harán, que ya había muerto. Y entonces, dentro de este contexto, empiezo a leer las escrituras. Dice el verso 14 del capítulo 14 del libro de Génesis. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados y los nacidos en su casa. Perdón. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres y demás gente. En el 17 continúa la escritura diciendo, y ya empezamos a tocar el tema de Melquisedec. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, uno de los reyes a quien Abraham y su gente vencieron, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Este rey derrotado de Sodoma, cuando se enteró que Abraham venció y recuperó los bienes y la gente, pues salió a recibir a Abraham. Pero no hubo contacto todavía allí porque se adelantó a alguien que le salió el encuentro a Abraham. Y esto lo dice el verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo a Abraham, estamos hablando, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Leo mejor el nombre, no Abraham, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hasta este momento, Abraham proféticamente no había cambiado, Dios no le había cambiado el nombre a Abraham, todavía se llamaba Abraham. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Excepto, dice Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, los vecinos de Manre, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Entonces tenemos aquí en este punto. Entonces, aquí se produce al regresar victorioso Abraham de vencer a estos 4 reyes y encontramos un elemento bien importante. Abraham, al igual que le ocurrió a David, no era un guerrero. Y este acontecimiento de él sin ser un guerrero, sin tener un ejército formado,
disponerse por razones de amor, por razones de justicia, ir a buscar la liberación. No voy a mentirles, principalmente de Lot, pero así también de todas las demás gentes que pertenecían a Lot, y bueno, y a cuánta persona pudiera ayudar y recuperar. Iba con este corazón. Abraham no iba en pos como los reyes que habían vencido a los otros 5 reyes, repito, entre los cuales estaban los de Sodoma y Gomorra vencidos. No iba por más territorio, no iba por botín, no iba por riquezas, no iba por las razones como los poderosos o los señores o los gobernantes de este mundo hacen guerra para tener más, por ambición, por interés. No, Abraham lo hizo por justicia, al igual sin ser guerrero. Y fíjense que esta característica es similar, repito, a la del rey David. David, antes de ser rey, no era guerrero, era un adorador, era un profeta de Dios. Y sin ser guerrero, habiendo un ejército formado en Israel, fue el que por fe venció a Goliat, llenando de ánimo y pues cumpliéndose el pacto de que quien venciera, si alguien vencía a Goliat, todo el resto de ejército filisteo se rendiría y se iría. Entonces, esta es una característica que Dios demanda, le agradó muchísimo de Abraham. Y es la razón por la cual antes no había hecho la bendición que luego se aparece aquí, este rey Melquisedec, cuando saca pan y vino. Pan y vino significa, por lo que acaba de pasar, Abraham, ya habías mostrado fe al salir sin saber dónde ibas de tu tierra y de tu parentela. Me está encantando lo que estás haciendo, Abraham. Te estableciste, estás creciendo en una tierra que yo te voy a entregar, en tierra extraña, como extranjero, te voy a entregar a ser propietario de esto. Abraham en todo esto estaba creyendo, pero ahora mostró un aspecto formidable, que es, además de ser un profeta, porque él, si leen los capítulos anteriores, Abraham levantaba altar, es decir, era un sacerdote de Dios. Solamente los sacerdotes levantan altares y ministran en ellos. Cuando llegó a, por ejemplo, al encinar de Manre, levantó un altar. Cuando llegaba a un sitio, levantaba un altar, siempre ofreciendo a Dios sacrificio y ofrenda. Pero ahora muestra un carácter diferente que Dios demanda de los hijos de Dios, tal como David y tal como hoy día Él demanda de nosotros. No solamente quiero sacerdotes, quiero ahora gente que tenga el carácter de comportarse como rey. Los reyes juzgan, los reyes imparten justicia, los reyes toman decisiones justas, los reyes se mueven y pelean por defender la justicia. Este carácter, sin ser guerrero, repito, Abraham lo mostró. Por eso Melquisedec, del cual vamos a hablar más detalladamente en lo sucesivo, en un momento, tengan paciencia por favor, saca pan y vino. Este pan y vino representa como la elección que hace Dios de decir, sobre tus lomos, Abraham, sobre la descendencia tuya, que ya había prometido que sería más numerosa que las estrellas del cielo y, y más numerosa que la arena que se encuentra a la orilla del mar. En otra parte dice, si el polvo del suelo se pudiera contar, bueno, así será tu descendencia, Abraham. Entonces ahora termina de Abraham confirmar el carácter que Dios andaba buscando en un elegido, como sería Abraham, padre de la fe, con este carácter, sacerdote y rey, que sin ser guerrero pelea cuando es necesario por razones de justicia. Entonces le entrega, bueno, el pan, sabemos que es el cuerpo de Cristo, y el vino representa la sangre de Cristo, es decir, en la descendencia que van a ser de ti, conforme a tu fe, Abraham, es que la promesa, la bendición recae. Hoy te la entrego a ti
pero esta bendición va a correr de generación en generación en una descendencia espiritual tuya, que un día se va a confirmar en un pacto nuevo en Cristo Jesús, como en la institución de la Cena del Señor, donde Él dice que su cuerpo que iba a entregar cuando vendría, viendo, ubicándonos desde este momento, desde el tiempo de Abraham, que vendría más adelante el Hijo de Dios, Jesús en carne, a ofrecer su cuerpo y derramar su sangre. Hoy, este rey de Melquisedec, actuando proféticamente con este pan y este vino, estos descendientes tuyos, hoy confirmo que van a ser esos de quienes un día Jesús iba a derramar eh, su cuerpo, su sangre y su cuerpo iba a ser partido. El pan y el vino. Eso es lo que le está diciendo. Toma pan y toma vino. Eres tú de donde voy a sacar una descendencia bendita y numerosa en cuanto a la fe, no una descendencia de sangre. Cuidado con eso. De fe. Y esa fe, esa descendencia se empezaría a multiplicar como la arena, como las estrellas del cielo y la arena que está a la orilla del mar, comenzando desde Jesucristo, quien Él pariría espiritualmente Dios a través de Jesucristo, reyes y sacerdotes, al igual que Abraham, al igual que David, que se comportaron como reyes y sacerdotes. Ahora bien, aquí hay un aspecto cuando Abraham no quiere recibir la oferta de los bienes. Quédate con los bienes, le dice de Sodoma, y me entregas a la gente de Sodoma que tú liberaste con esta victoria. Abraham no quiere quedarse con los bienes, porque en el capítulo 13 o 14 dice que cuando los 4 reyes que vencieron al rey de Sodoma y Gomorra, estos últimos, Sodoma y Gomorra, huyendo, cayeron en pozos de asfalto. A ver, esto significa que estos huyeron porque tenían vestiduras manchadas. El asfalto representa un gente injusta, no son vestiduras blancas. Y de hecho, qué casualidad, quienes hemos tenido la oportunidad de lidiar con espíritus malignos, con demonios, hemos visto que algunos de ellos, una clase de ellos, están como, tienen forma como de humanoides que están como impregnados, como remojados en asfalto, en algo negro completamente, a semejanza de lo que dice la Escritura, que no es por casualidad que dicen que ellos cayeron en pozos de asfalto. Dice en el verso 10 del capítulo 14 de Génesis. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Así que hay esta explicación espiritual de que el asfalto, el mancharse, representa una categoría espiritual de maldad que, a la cual pertenecen algunos de los de Gomorra y de Sodoma que cayeron en estos pozos por la maldad imperante en ellos. Yo los he visto y he peleado contra ellos. Son de nivel jerárquicamente en el orden de los demonios, de jerarquía baja. Apenas llego a una casa, los he visualizado y se llenan de espanto, de temor, tiemblan como que si, bueno, no sé, como una gallina que sabe que la van a matar, la van a pescuezar para comérsela. Así se comportan delante de los hijos de Dios, de los hijos de Dios verdaderos y que se mueven en el espíritu. Otra cosa que aprendemos de esto cuando Abraham no quiere recibir los bienes de Sodoma, me hace recordar para qué a nosotros hoy día nos sirve esto. Bueno, se los voy a explicar espiritualmente con un testimonio. Estaba pasando una persona, y voy a omitir nombres, etcétera, pasando por un problema de salud. Y estas personas que estaban en problemas de salud y algunos de sus parientes estaban cautivos
en regiones infernales. Su alma estaba cautiva. Entonces, orando por este asunto, estaba yo solo en un lugar. Le digo, el Señor en ese momento, esto parecerá locura para muchos, los que no navegan en el Espíritu. Estando despiertos, esto no es una cosa que la soñé o que me la imaginé. Eran aproximadamente como las 12, la 1 de la madrugada. El Señor me saca del contexto físico y me traslada, me monta como en un ascensor pequeño de bronce. Y este ascensor, en forma así, no totalmente vertical, sino bajando así, empieza a bajar y la medida hacia las profundidades de la tierra, y en la medida que va bajando, va acelerando la velocidad. Y recuerdo que yo pensaba, ¿y hasta cuándo voy a bajar? Y lo único que estaba descubierto era como la tapa del cubo, es decir, 4 paredes, el piso donde yo estaba y sin tapa arriba. Esto me recuerda por la palabra muros de bronce, como se habló de protección en el libro de Jeremías. Y veía cómo pasaban rocas, lavas y distintos tipos de terreno. Hasta el momento en que yo esperaba que iba a chocar y no choqué, sino que justo cuando se iba a detener, frenó como de repente y cayó suave y la parte de arriba, ¡pum!, bajó y quedé yo horizontal y pude ver, llegué a un valle de sombra de muerte. Era como, no sé, un lugar oscurecido, como de sombras, de tinieblas, sin montañas, se veían humos por aquí, y había una pequeña montículos, no más alto de 2 metros, dos juntos así, y cuando el espíritu me saca y camino en el valle, no tenía ninguna clase de temor. Inmediatamente salen dos demonios exactamente de esta categoría, así impregnados como de barro, como de un pozo de asfalto. Y salen así, levantan la cabeza del pozo y como que se sorprenden al verme, ¿qué hace este aquí? Y se vuelven a agachar. Y a los 6 segundos aproximadamente vuelven a salir a ver si yo seguía allí. Se vuelven a asustar y se vuelven a bajar y sumergirse en el pozo de asfalto. Y en eso se levantan como listos para enfrentarme. Y lejos de enfrentarme, me tientan con un pacto. Dice la Escritura, porque no sobrevendrá tentación que no sea humana. Y aunque la tentación vino no de un hombre, sino de demonios, fue con aspectos de cosas humanas, terrenales. Pues me dijeron así, te entregamos esto, sin señalar nada, te entregamos esto, te entregamos el apartamento a cambio de esto. Entonces vino la palabra, el Espíritu me trajo esta palabra y yo le respondí, yo no quiero nada de ustedes, no sea que digan que yo me enriquecí por causa de ustedes. Cuando dije esta palabra, ellos desaparecieron y salí de la visión espiritual. Y me encuentro quebrantado. Los que nos movemos en estas cosas sabemos que salimos afectados, nuestro cuerpo físico con cierto cansancio, debilidad. Entonces, pero yo no sabía lo que me estaba diciendo exactamente qué es ese apartamento, ni tampoco sabía qué es eso que ellos querían intercambiar por el apartamento. Entonces, le pregunto al Espíritu Santo que me diga de qué se trata esto, y el Espíritu Santo trajo el entendimiento de que estas personas que estaban en un tratamiento en la capital del país, a varias horas del lugar donde yo resido, este, nos prestaron un apartamento que tenía una situación irregular su propiedad. Y el resto de los vecinos de ese edificio se estaban poniendo de acuerdo para que nosotros, yo
y la gente que estaba trabajando en el tema de la salud de una persona de cáncer que estaba en tratamiento, nos quedáramos con ese apartamento. Entonces, inmediatamente concluí, Dios mío, me estaba diciendo el Espíritu, claro, es esta persona y otra persona que no puedo mencionar, los que estaban allí sumergidos en ese pozo de cautividad. Y él diciendo, tú me lo dejas aquí, y me dijo, y yo te doy el apartamento. Pero gracias a Dios el Espíritu que hace su trabajo, el Espíritu Santo les recordará todas las cosas, les recordará la palabra. Me trajo esta palabra negando, no, igual. Y créame que yo hacía tiempo en esa oportunidad que yo no leía el libro de Génesis, especialmente esta, esta porción sobre Abraham y sobre esta declaración de Abraham frente al rey de Gomorra. Pero fíjate lo hermoso que es el Espíritu y cómo protege con la palabra al igual que se la dio a Cristo allá en el desierto, en la tentación frente al diablo. Entonces, cuando me doy cuenta de que se trataba de estas personas que estaban cautivas y de ese apartamento ilegal en el cual estuvimos ocupando durante cierto tiempo y que querían dárnoslos, entonces le digo al Señor, Señor, me doy cuenta que gente amada y digo, Señor, llévame otra vez, por favor. Y el Señor, así ya no recorrí el, el camino como lo hice por primera vez, como en un ascensor, no, el Señor así me puso allí. Y cuando llego allí, ya los demonios habían sido vencidos por la palabra, por el poder del Espíritu. Y entré al pozo y pedí ayuda a ángeles y me ayudaron a sacar a estas dos personas. Y no le quiero contar lo que después hice para sacar allí las almas cautivas de esta persona. Fíjense cómo la palabra en el mundo espiritual tiene aplicabilidad. Estas cosas son necesarias porque hasta en los ofrecimientos ilegales que les pueden hacer a ustedes pueden invocar esta palabra. No aceptar cosas de delincuentes que provengan de la corrupción. Así como alguna vez Cristo no quiso aceptar los reinos de este mundo de Satanás cuando se lo ofreció. Porque ya el mundo es de Dios, pero el sistema creado en el mundo, Cristo no lo quiso. Tampoco tú desees un sistema caído y corrompible para tener reputación, eh, un reconocimiento o dinero o muchas posesiones. Esto nos los enseña esta palabra. Vamos ahora al libro, a la carta a los Hebreos, que nos va a ayudar a entender quién es este Melquisedec. Y continuamos. Porque este Melquisedec, desde el verso 1, capítulo 7 de la carta a los Hebreos, dice el verso 20 para que logren entender, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién es el sumo sacerdote para siempre? Según el orden de Melquisedec, que está sentado a la derecha del Padre, ministrando permanentemente, Jesucristo. En el verso 1, este es el último verso del capítulo 6. Ahora vamos al capítulo 7, desde el verso 1, repito, carta a los Hebreos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Vean la característica que tiene este Melquisedec. Uno, Rey de Salem, es el rey. Dos, sacerdote del Dios Altísimo. Tenía una doble cualidad, función o naturaleza en él, que eran rey y además sacerdote del Dios Altísimo. Y con esta doble naturaleza bendice a Abraham para que su descendencia, en cuanto a la fe, a partir de Cristo Jesús, también estén impregnados de esta doble naturaleza. Reyes y sacerdotes. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo,
cuyo nombre significa, vamos a ver qué significa Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. ¿Acaso Dios, el mismo Jesucristo, no te llama diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Es una búsqueda incesante. Cada día conocer más donde mora la vida eterna a Dios Padre y a aquel a quien Él envió, nuestro Señor Jesucristo. Esto es buscar el reino, conocerlos a ellos, es buscar el reino. Conocerlos a ellos es saber cómo opera su justicia y cómo quieren ellos que nosotros operemos conforme a la justicia que es en los cielos. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esa voluntad no es otra cosa que el despliegue de la justicia de Dios, nosotros manifestándola. No para ser salvos, porque la salvación la compró Cristo para nosotros por su propio sacrificio, unilateralmente, como un regalo, como una dádiva. Pero teniendo nosotros ahora la salvación, nos corresponde, al hacernos un solo espíritu con Cristo, movernos en su justicia porque Él vive en nosotros. ¿Y qué va a hacer Él en nosotros? ¿Acaso ser alguien diferente a como se mostró Jesús? No. Él va a mostrar a ese Jesús, como dice el Espíritu Santo, les recordará, tomará de Cristo y se los hará saber. Entonces, para que yo sepa de Cristo, yo tenga lo de Cristo y me mueva como Cristo, como Jesús hombre. Por eso es una de las razones por las cuales Él vino a la tierra, para mostrarnos el camino, para ser el primogénito y nosotros los que seguimos a nuestro hermano mayor, en la manera de vivir como rey y como sacerdotes para Dios. Entonces, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa entonces, primeramente, ¿qué significa Melquisedec? Rey de justicia. Y también significa rey de Salem, esto es, rey de paz. Tú estás llamado a vivir por la paz que te ofrece el príncipe de paz, que es Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Entonces, estamos llamados, y esta es una impregnación que viene de este hombre, de este rey manifestado, Melquisedec. Mira lo que habla de Melquisedec. Sin padre, sin madre. Entonces, Melquisedec no tenía padre, no tenía madre. Sin genealogía. ¿What? Que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién permanece sacerdote para siempre? Este que no tiene padre, sin madre, sin genealogía. ¿Y qué ser humano no tiene madre? Imposible, todos los seres humanos tenemos padre. ¿Qué ser humano no tiene madre? Imposible, todos nacemos de una mujer, de una madre. ¿Quién no tiene una ascendencia, una genealogía que no pueda contar? Mi padre es este, mi abuelo es este, mi bisabuelo es este, yo vengo de tal familia, de tal país, de tal linaje. No, no tiene tampoco. Entonces quiere decir que Melquisedec no era una persona natural, no era un ser humano. Este Melquisedec que dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios, semejante a Jesucristo, ese Melquisedec permanece sacerdote para siempre. Es decir, Melquisedec es, en ese momento, era Jesús encarnado en este rey Melquisedec. El mismo Jesús, el Señor de los espíritus de los profetas, estaba ungiendo, bendiciendo. De ti voy a sacar en cuanto a la fe la descendencia que yo voy a comprar para mí por un precio de pan y vino, de carne y de sangre. Melquisedec. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan dice, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
Esto de que no le conoció no es solamente a Jesucristo encarnado en el tiempo de su venida, como lo conocimos como Jesús de Nazaret, que durante mucho tiempo no lo conocieron hasta que manifestó su ministerio, y aún después de manifestar su ministerio, muchos no lo recibieron, no lo quisieron conocer como el Hijo de Dios. Sino que esta palabra es mucho más amplia. Y aquí lo prueba. Cristo nunca ha dejado de tener contacto con su creación, inclusive en la época de Abraham. Se hizo presente carnalmente en la figura de un rey. Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin, Cristo. En el mundo estaba, pero el mundo no lo conocía, pero ahora se nos revela por las Escrituras de que ese rey Melquisedec era Jesucristo, que estaba en el mundo y estaba haciendo esto, eligiendo a Abraham para los fines que ya les comenté. Dice en el verso 4, perdón, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién era mayor que Abraham? Nadie. Era el que tenía las promesas de Dios aquí en la tierra. El único hombre que para ese tiempo tenía las promesas, la comunión con Dios, el favor de Dios era Abraham. No había más nadie espiritualmente mayor que él, hasta que apareció Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec hombre? ¿Había algún hombre que podía ser mayor? No. Melquisedec es Cristo, que es antes que Abraham, mayor que Abraham, y era digno de recibir los diezmos de Abraham. Y los recibió. Y Abraham se los entregó. Porque el mayor ciertamente bendice al menor. Jesucristo bendijo en la forma de Melquisedec, bendijo a Abraham. Y sin discusión alguna, repito, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, hablando de los levitas. Pero allí, Melquisedec, uno de quien se da testimonio de que vive, todavía vive. El santo Dios, Cristo. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Es decir, pareciera que cuando entra en vigencia la ley, de la tribu de Leví, Dios ordenó escoger de entre de esa tribu a sacerdotes levitas que recibían los diezmos. Pero la Escritura nos está diciendo que hasta esos que reciben los diezmos, años después, siglos después, hasta ellos le pagaron a Melquisedec los diezmos. Ellos que no pagan diezmo. ¿Pero lo pagaron cómo? Bueno, porque ellos todavía, cuando Abraham, no habían nacido, pero ellos de la tribu de Leví, al igual que las otras tribus, iban a nacer de Abraham. Recuerden, Abraham tuvo a Isaac con la promesa, luego Jacob recibe el nombre de Israel, Israel tiene los 12 hijos de donde nacen las 12 tribus de Israel. Así que cuando Abraham, el patriarca, paga los diezmos a Melquisedec, tanto Isaac, Israel, Leví, todas las tribus, pagaron los diezmos a Melquisedec. Sigue siendo Melquisedec mayor que el sacerdocio levítico y mejor. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Esto es una forma de decir, hoy decimos, bueno,
todavía la tribu de Leví estaba en los testículos de Abraham, no había nacido. Ahora bien, vamos a dejar este punto aquí. Lo que nos importa o lo que Dios quiere darte a conocer es que la naturaleza de Melquisedec, que era Cristo, es que al igual que Abraham, al igual que lo mostró el rey David, la naturaleza con la cual se bendijo Abraham en cuanto a la fe es para que de él parieran, por la fe en Cristo Jesús, reyes y sacerdotes, como Melquisedec. Por eso Jesucristo asumió esta dimensión de rey y sacerdote del Dios Altísimo para impregnar con esta unción, entre otras clases de unción que tiene Jesucristo, esta naturaleza divina a Abraham, para que Abraham por la promesa pudiera descender hasta Cristo con esta doble naturaleza de rey y sacerdote como Melquisedec, como Cristo se mostró, y esto llegará a nosotros, como dice en el libro de Apocalipsis, que Jesucristo nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Pedro lo habla de otra manera. Pedro dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real, real de rey, sacerdocio, sacerdote. Este sacerdocio también es diferente al sacerdocio levítico, porque aquello obedecía únicamente a algunos miembros de la tribu de Leví y por un linaje de sangre que comenzó con el sacerdote Aarón, hermano de Moisés, y luego sus hijos, y los elegidos, los hijos de esto. Pero ahora, conforme a esta promesa, como dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Todos los que nazcan en la fe en Cristo Jesús, ahora son también reyes y sacerdotes. No importa si eres hombre, no importa si eres mujer, no importa si eres rico o eres pobre, si eres de Israel o eres de otras naciones del mundo, ahora es un sacerdocio universal que no está limitado a una tribu marcada por la sangre. Eso se acabó. ¿Para qué? Para que podamos tener todos los que creemos en Cristo Jesús, por medio de él reconciliados con el Padre, podamos tener acceso directo como sacerdotes, entraban antes al templo o al tabernáculo a ministrar las cosas de Dios. Ahora nosotros en Cristo podemos entrar confiadamente, tenemos acceso al trono de Dios para ministrar las cosas de Dios aquí en la tierra, y sin olvidar una característica formidable por la cual David era conforme al corazón de Dios, porque no solamente era sacerdote con categoría de profeta al mismo tiempo, sino que además era un rey que hacía justicia, que peleaba, que organizaba, que defendía, que daba consejos, que fungía como juez para traer la justicia y la paz en todos aquellos a quienes Dios les entregó para gobernar el territorio. Dios te ha asignado a ti una familia, un territorio para que funjas como sacerdote y como rey, y una comunidad para que esta doble naturaleza amparada por Dios, así como Dios le entregó la victoria a Abraham y Jesucristo le dijo, bendigo al Dios Altísimo porque entregó a tus enemigos en tus manos. Así también hoy, cuando tú te despliegas con ese carácter de Abraham o el de David, de aún sin creerte que no eres guerrero, pero vas a la guerra cuando es necesario por justicia, Dios te respalda y te da la victoria por la cual eres bendecido por Dios. La bendición también se desata por esta vía. Cuando peleamos las batallas que Dios nos encomienda, confiando en Él como reyes y como sacerdotes. Si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde siempre.